Buenas noches. Y empezamos. Bien. Ahí está. ¿Se ve el power de fondo? Sí. Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar con hongos. Es decir, hasta ahora, ustedes fíjense que dentro del universo que vimos bacterias, que las diferenciamos fundamentalmente de las células eucariotas, como microorganismos procariotas muy poco evolucionados. Vimos virus, que no son formas de vida, y ahora vamos a ver hongos, que son formas, ¿sí?, de células eucariotas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Es decir, la variedad de hongos que se conocen, hay muchísimas especies de hongos, ¿sí? Hay hongos que son comestibles, hay hongos que se utilizan para la síntesis, por ejemplo, de fármacos, etcétera, ¿sí? Y hay otros que se utilizan, por ejemplo, en la industria, ¿sí?, para darle cierto flavor o cierta textura a un alimento, y algunos son contaminantes, ¿sí? Y otros, además de ser contaminantes, pueden ser patógenos, por eso los vemos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son y qué características tienen. Bien, entonces, ya dije que son organismos eucariotas, es decir, tienen una membrana nuclear, además tienen organelas, y por otro lado, normalmente vamos a ver que estos microorganismos, o macro también, porque hay hongos de sombrero, etcétera, ¿sí?, estaban puestos en un principio dentro del reino, o sea, a ver, la taxonomía vieja hablaba de 3 reinos, ¿sí? Animalia, Plantae y Arquea o Procariota, ¿sí? Después se dividió en 5 reinos, y uno de los reinos justamente es el fungi, en donde están los hongos que se clasificaron por fuera del reino vegetal, ¿sí? Comparten, sí, con el reino vegetal, que pueden alternar ciclos de reproducción sexual y asexual, ¿sí? Y no comparten, por eso se lo sacó justamente, de que la presencia de clorofila, ¿de acuerdo? La nutrición de los hongos es por absorción, es decir, degradan el sustrato y luego lo absorben, ¿sí? En esto tienen un perfil enzimático suficiente y capaz como para poder degradar, o sea, tienen proteasas, lipasas, ¿sí? Y lo que hacen con esto es poder degradar el sustrato externo y luego absorberlo. Y así se alimentan. Por eso generalmente los van a ver el año que viene fundamentalmente en bromatología. ¿Por qué? Porque son alterantes, ¿sí? Muchos de ellos son alterantes, ¿sí? Es muy común, a ustedes les debe haber pasado, el pan que se moece, o un tomate, o una fruta, ¿sí?, que la dejan en la heladera y la van a tomar, y la ven con una especie de, digamos, de peluche, o blanquecino, o verde, o azul, que eso depende de la especie de hongo, ¿sí? En este caso son mohos. Bien. Por otro lado, por fuera tienen una pared de quitina, que es un polisacárido, ¿sí?, muy resistente, ¿sí?, que, por ejemplo, también forma el exoesqueleto de los artrópodos, ¿sí? Entonces, en los hongos sí hay pared, pero la pared no es de celulosa como en el reino vegetal. Otra condición o característica para separarlos del reino Plantae como estaban antiguamente, ¿sí? Por otro lado, muchos de ellos son lo que llaman descomponedores, es decir, vieron cuando, por ejemplo, en un bosque, ustedes entran en un bosque y sienten un olor, ¿sí?, a moho. Bueno, eso es porque toda la hojarasca, todo lo que cae al piso, las frutas, etcétera, ¿sí?, que de alguna manera se degradan, ¿sí?, eso también enriquece después el suelo, ¿está claro? Porque lo que hace es conformar un ciclo o una cadena trófica. Las cadenas tróficas van desde los decomponedores, productores primarios, productores secundarios, y después ya los consumidores que comienzan ya con el reino animal hasta ser los depredadores mayores, que son los que conocemos como los carnívoros, ¿sí? Bien, muchos de ellos pueden formar películas, ¿sí?, como por ejemplo las levaduras, vamos a ver ahora, ¿sí?, y algunos pueden tener algunos elementos que son venenosos, ¿sí? Por eso a veces se tiene mucho cuidado cuando uno generalmente está en el campo y en el bosque ve hongos de sombrero, y hay que ser muy conocedor, porque muchos de ellos pueden tener, ¿sí?, sustancias que son letales, que son tóxicas y son letales, ¿sí?
Algunos también son alucinógenos, como por ejemplo, ahí está, ¿conocen lo que es el LSD? Esa droga, ácido lisérgico, es del cornezuelo del centeno, ¿sí? Es una droga que se extrae, ¿sí? Que es lo que acá comúnmente se la llama pepa, que es un papelito que se expende de esa manera y se coloca generalmente en la conjuntiva, en el lagrimal, en una mucosa, etcétera, ¿sí? Que es una droga alucinógena. Si saben el tema de los Beatles, Lucy the Sky and the Diamond, de ahí las palabras LSD. Bien, es decir, los Beatles tomaron esas letras para, esas siglas para hacer el tema, ¿sí? Y el tema es bastante volado, así que, bueno, está bien en relación a lo que produce la droga. Bien, en relación a las enzimas, ya se los dije, ¿sí? Todo el sustrato se degrada. Es muy común que ustedes puedan encontrar un tomate en la heladera, por ejemplo, enmohecido, y lo van a tomar y está todo como fofo, blando, o una papa, por ejemplo. ¿Sí? Eso quiere decir que está infectada por un hongo, ¿sí? Es decir, está infectada cuando está todavía en el sustrato y está, digamos, como forma de tubérculo y con raíz y todo. Cuando ya la tenemos en la heladera, está contaminada, ¿sí? Además digamos, de alguna manera también se utilizan muchísimo en la industria, ¿sí? Por ejemplo, la industria cervecera, vieron que Mar del Plata hace unos años, ya hace unos años, ¿sí? Es una de las centrales cerveceras más importantes del país, ¿sí? Por la cantidad de cerveza artesanal que tenemos, ¿sí? Y bueno, las cervezas se hacen generalmente con cepas de levaduras, cepas starter, que luego se les da cierta textura, color, sabor, dependiendo obviamente del grano que se utilice, la cocción que se haga. Bien, bueno, acá está lo de la importancia económica, se utiliza para cerveza, para el pan, también se utiliza para ciertos alimentos que se les quiere dar cierta textura, por ejemplo, cierto color o cierto sabor, ¿sí? Y además esto les permite, ¿sí?, tener cepas controladas en laboratorio bueno, que son cepas que se van haciendo pasajes, es como en el reino vegetal, ¿sí? Cuando uno necesita tener una estirpe que quiere ser exclusiva, lo que hace es pasajes celulares y de alguna manera después obtiene una cepa que tiene ciertas características que le son propias, ¿sí? Por otro lado, ustedes recuerden lo que ya vimos al principio, cuando vimos toda la parte de pH, temperatura, etcétera, ¿sí? Que tienen un amplio rango, tanto de pH como de actividad de agua, como de temperatura. Por eso yo siempre les digo que cuando las condiciones son favorables, ¿sí?, de los parámetros fisicoquímicos que ofrecen los alimentos, las primeras en poder contaminarlo son las bacterias, ¿sí? Cuando las condiciones ya no son tan favorables, le siguen los mohos y las levaduras. ¿Está claro? Recuerden que los virus, y cuando veamos parásitos, los parásitos y los virus no se reproducen en los alimentos, ¿sí? Es decir, que la cantidad que se genera en el alimento ahí es estable, ¿sí? No hay, por ejemplo, salvo, bueno, cuando veamos los ciclos de los parásitos, por ejemplo, la tenia de pescado, que sí, porque lo utiliza como un huésped intermediario, ¿sí? Pero los ejemplares adultos no se multiplican dentro del alimento, ¿está? O los quistes. Ahora, en esto recuerden que tanto en los mohos, ¿sí?, como algunos de los hongos superiores, se alteran los ciclos de reproducción sexual y asexual. Es decir, que acá hay un cierto tipo, ¿sí?, parecido a la meiosis, en donde hay reducción gamética, ¿sí? Entonces, al reducir los cromosomas a la mitad, se forman unas unidades llamadas colonias, ¿sí?, que se llaman esporos, ¿sí? Estos esporos, que la palabra es muy parecida digamos, a lo que vimos en bacterias, no son elementos de resistencia, son elementos de reproducción. Ojo con esto, ¿está? Anótenlo a eso. Cuando hablamos de esporas o esporos en mohos, ¿sí?, lo que hablamos es de elementos de reproducción, no son elementos de resistencia. Sí, uno los puede tener como elementos que se viabilizan, ¿sí?, en el medio ambiente. Sí, pues ustedes van a preguntar, ¿y cómo llegó, sí, ese moho a la heladera y de alguna manera contaminó una fruta, un tomate, etcétera? Bueno, porque viene por convecciones de aire, por el agua, por los manipuladores, etcétera, ¿está? Por vectores también.
Bien, ahí tienen, por ejemplo, un queso crema enmohecido, ¿sí? Yo les había dicho una vez, allá lejos y hace tiempo, ¿sí? Cuando vimos la palabra riesgo sanitario, que en un yogur, ¿sí? Es imposible que se pueda generar una bacteria por el bajo pH que tiene. Pero en cambio, sí se puede generar un moho, ¿sí? Si, por ejemplo, hay malas condiciones de manipulación o en la fabricación, uno puede abrirlo, destaparlo y encontrar una presencia así. ¿Sí? Es muy común. O si uno deja un queso crema en la heladera durante mucho tiempo, a pesar de que también el queso crema tiene un pH bajo, porque hay bacterias que acidifican el producto, de ahí la fecha de vencimiento, sí se puede generar, como ven ahí, un moho. Ahora, ojo, todo lo que ven, que lo que están viendo, vamos a ver ahora que se llama micelio de fructificación o micelio reproductor. Es decir, esto es lo que vemos, pero por dentro tenemos el micelio de anclaje o micelio vegetativo, que es todo el conjunto de hifas que no lo vemos y que por eso yo digo, si ustedes tienen un queso que está enmohecido en una gran parte, no es cuestión de cortarle esa parte y tirarlo y comerme el resto, porque el resto puede tener toxinas, ¿sí? Bien, acá está. ¿Sí? Los mohos se encuentran tanto al aire libre como en interiores, ¿sí? Dentro de los hongos vamos a ver mohos y levaduras, ¿sí? Generalmente los mohos son los que vemos a simple vista con este tipo de películas que se forman, que generan esos colores blanquecinos, verdosos, azules, amarillentos, y que se pueden dar generalmente, sí, cualquier tipo de alimentos. Además, las esporas normalmente sobreviven mucho tiempo, ¿sí? En condiciones de medio ambiente, ¿sí? Y es así que generalmente, ¿sí? Cuando hay humedad, fundamentalmente la humedad de la heladera, ¿sí? Por las convecciones digamos, de humedad que tiene, es un medio totalmente disponible para que se puedan desarrollar, ¿sí? Se pueden encontrar en cualquier lugar, generalmente también pueden estar, por ejemplo, generalmente están en lugares húmedos, generalmente, ¿sí? Con actividad de agua más altas, pero también los podemos encontrar, por ejemplo, en cereales, ¿sí? Que tienen una actividad de agua muy baja. Generalmente los más comunes son Cladosporum, Penicillium, ¿sí? Alternaria y Aspergillus. Los más conocidos y los más que uno puede decir que son micotoxigénicos son Penicillium y Aspergillus. Son las dos especies que generalmente dan un espectro mayor de toxinas, ¿sí? En este caso los mohos, recuerden que forman colonias, y esas colonias forman filamentos que se llaman hifas, no hijas, hifas, ¿sí? El conjunto de hifas forma lo que se denomina micelio, ¿sí? Y cada hifa, ¿sí? Cada hifa es una célula que en su interior tiene, ¿sí? El citoplasma, organelas y el núcleo, ¿sí? Las hifas pueden ser tabicadas o no, es decir, pueden tener un tabique de separación entre hifa e hifa o no tenerla, ser tubular, ¿sí? Y se ven en forma distinta al microscopio. Ahí está lo que les decía recién. Los micelios pueden ser de fructificación o vegetativo, ¿sí? El de fructificación es el que contiene las esporas. Es el que, ojo, cuando llegan a la parte práctica, van a ver que, por ejemplo, las bacterias, uno puede, ¿sí? Oler el medio de cultivo, porque ciertas bacterias tienen un aroma muy especial. Por ejemplo, Staphylococcus aureus tiene ese olor a queso, por ejemplo, Pseudomonas tiene olor frutal, etc. En cambio, nunca se les ocurra hacer esto con un moho, porque las esporas pueden entrar por vía respiratoria y causar una micosis pulmonar. Por ejemplo, esta patología, que no es para ustedes, ¿no? Pero las micosis pulmonares son muy comunes en personas que trabajan generalmente en galerías, en sótanos, en lugares donde no llega la luz, ¿sí? Por ejemplo, los mineros. Entonces, generalmente pueden sufrir micosis pulmonares. Dentro de lo que es el micelio vegetativo, recuerden que el aspecto es siempre de crecimiento radial. Entonces, crece en radio y en profundidad. Entonces, lo que yo no veo es todo lo que está de abajo. Entonces, por eso, no sacar lo que estoy viendo y comerme lo demás, ¿sí? Si hay una buena cantidad de alimento enmohecido, lamentablemente hay que tirarlo. ¿Está claro? ¿Sí? Se me fue. ¿Sí? Bueno, ahí está el micelio filamentoso multicelular, crece en contacto con la superficie. Ya, cuando las esporas llegan, ¿sí?
directamente forman estas colonias de crecimiento radial, y ahí es como el micelio se da el de anclaje o vegetativo, y el fructífero luego donde están las esporas. Obviamente por convecciones de aire, ¿sí?, las esporas pueden salir del micelio y depositarte en otros lugares. También pueden ser acarreadas, por ejemplo, por la lluvia, por el agua, también pueden ser llevadas en las manos por manipuladores, o también por envases, o también por vectores como insectos, ¿sí? El micelio de fructificación, fíjense que es aéreo, que es lo que les decía recién, y que contiene los llamados esporos, que son células sexuales, ¿sí?, o asexuales, que son como se pueden diseminar. Ahí tienen un micelio cenocítico, es decir, sin tabiques. Al que no tiene tabiques se le dice cenocítico, el otro tabicado. Acá tienen uno tabicado, se ve muy bien, ven los tabiques, acá tienen uno, acá tienen otro, acá tienen otro, acá tienen otro. Cada tabique está formando, ¿sí?, una célula individual, que están unidas directamente por convección entre las membranas plasmáticas. Entonces, realmente van a ver los núcleos, esto se puede ver muy bien al microscopio, ¿sí? Se ven son muy diferentes los cenocíticos a los tabicados. Ahí tienen septos, que son bien septados, y otros que son no septados o cenocíticos. Acá tienen los esclerotos de Sclerotinia sclerotum, que es un moho que infecta generalmente al morrón. Rhizotonia solagni, por ejemplo, que la vamos a ver acá, es la que infecta la papa. Generalmente para esto, obviamente, ¿qué se hace? Para evitar esto. ¿Sí? Fumiga. Se hace, claro, se hace fumigación para evitar la presencia de Rhizotonia, ¿sí? Que es un hongo que generalmente, ¿sí?, le da mucho trabajo al productor, porque destruye directamente los tubérculos, y esa papa después no se puede vender. Acá tienen como, generalmente los medios de cultivo que se utilizan para hongos contienen antibióticos. ¿Se dan cuenta por qué? Por ejemplo, el medio saburó contiene antibióticos, tiene cloranfenicol. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que tienen antibióticos? ¿Qué dije ¿Qué hoy cosa? Que recién? no escuché. A ¿Que ver, tienen los antibióticos? medios de cultivo, ¿sí?, como ese agar que está ahí, ¿sí?, que son para hongos, contienen, el medio ya contiene antibióticos. ¿Para qué les parece? ¿Para la competencia? No es para competencia justamente. Es para inhibir el crecimiento. ¿Qué dijimos recién? Si las condiciones son óptimas, lo primero que se Claro, va a porque crece desarrollar, primero si la yo siembro, es bacteria. una bacteria. Entonces, si yo le conozco al medio de cultivo ya de base un antibiótico, sé que no se va a desarrollar. ¿Está claro? Evito el desarrollo bacteriano. Y permito, es decir, estos medios se dice que son selectivos, ya lo van a ver en la parte práctica. ¿Por qué se dice selectivo? Porque una especie puede crecer, pero se inhibe el crecimiento de otras. ¿Está claro? El medio diferencial es el que me muestra, por ejemplo, ¿sí?, una diferencia entre una cepa bacteriana y otra. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, la hidrólisis de lactosa, ¿sí? Entonces, los organismos que son lactosa positivos, ¿sí?, yo con un indicador de pH, si la lactosa se hidroliza en el medio y cambia el pH, voy a poder ver un cambio de color en la colonia. Entonces, eso lo van a ver bien en la parte práctica después, pero me adelanto para que entiendan esto, ¿sí? Ahí tienen un pan enmohecido, ¿ven? Todo esto que ven verde así, todo esto verde es moho. Entonces, esto directamente se tiene que descartar toda la pieza, porque esto no se puede consumir. ¿Está? Y estas son las levaduras. Las levaduras son unicelulares, no son pluricelulares. Pueden formar colonias, ¿sí?, así de a 4 o 5 células, que después se rompen y quedan solas. Por eso generalmente se puede hacer recuento en cámara de levaduras, ¿sí? Generalmente para hacer, por ejemplo, los cultivos, se hace recuento en cámara, y eso a veces se utiliza para ver qué cantidad de levadura colocar para tener un alimento, por ejemplo, en condiciones que sean ideales. Las levaduras son, de alguna manera,
¿sí? Muy parecidas, ¿sí? Muy parecidas en algún sentido a los mohos, pero fíjense que son unicelulares, ¿sí? Se utilizan muchísimo para la fermentación de hidratos de carbono. Y es así que generalmente, sí, como lo que son levaduras verdaderas pertenecen solo a la clase fungi, ¿sí? Se denomina levadura generalmente a todos los hongos con el predominio de una fase unicelular de ciclo de vida, ¿tá? Y no pluricelular, que es lo que les dije recién. Y acá lo que les comenté recién, que tienen enzimas capaces de componer ¿qué? Sustratos como principalmente los azúcares. La más conocida de todos es la que se utiliza para cerveza, que es la Saccharomyces cerevisiae. Tiene generalmente la facultad de hacer fermentación justamente alcohólica. Entonces, fermentar, ¿sí?, el grano y generar directamente, ¿sí?, como uno de los productos principales, alcohol, etanol. De ahí que se utiliza para varias cosas, para cerveza, para vino. Hidromiel no sé qué es, no lo probé nunca. Los chicos me decían la vez pasada que no sé si se vende en la zona de Centroamérica esto. También para la producción de pan, obviamente, ¿sí? ¿Sí? O también de antibióticos. No sé si alguno probó hidromiel, yo no, no sé lo que es. Es como cuando me dicen a mí jarabe de cedro, no sé qué es. El olor de la orina, olor a jarabe de cedro, no sé qué es. Bien, el crecimiento, ¿sí?, cómo digamos, se reproducen, es porque una célula en uno de los polos comienza a formarse un brote, yema o mamelón, ¿sí?, que crece, 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 después se estrangula y se desprende, quedando dos células individuales, ¿sí? Por eso se dice por yemación o por brotación. Acá lo tienen. La forma puede ser esférica, piriforme, cilíndrica, alargada, etc., ¿sí? Y generalmente pueden contener glóbulos de grasa, albúmina, almidón, vacuolas, etc., ¿sí? La producción de la brotación, generalmente la reproducción es muy rápida, ¿sí? En muy pocas horas tenemos, ¿sí?, más del doble del crecimiento celular, ¿sí? Y por eso son muy utilizadas en todos los productos de fermentación. Ahora, ¿qué condiciones tenemos que tener para que haya una contaminación? Principalmente en la contaminación, lo peligroso es el desarrollo de micotoxinas. Es decir, que siempre que hablemos, ojo, siempre que hablemos de hongos, vamos a hacer solamente el apartado en mohos y solamente los mohos que son micotoxigénicos. Es decir, las levaduras son solamente alterantes. Los mohos son tanto alterantes como tóxicos, ¿sí? Y siempre producen intoxicación. Es decir, la toxina se preforma en el alimento, no en el individuo. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué factores? Generalmente, ¿sí?, actividad de aguas que son generalmente altas, ¿sí?, por lo menos de 0,70, ¿sí? Y temperatura y algunas, ¿sí?, restricciones que tienen que ver con el contenido, ¿sí?, del alimento. Por ejemplo, es muy común esto verlo en granos, en cereales, por justamente la cantidad de hidratos de carbono que tienen, ¿sí? Y obviamente ahí está, ¿ves?, una cantidad de agua disponible que sea superior a 0,7, ¿de acuerdo? Como factores químicos, obviamente la composición del medio, como les dije recién, el pH, recuerden que el pH acá el rango es mucho más amplio que en bacterias, ¿sí? La condición del medio en relación a minerales y disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Y como factores biológicos, como les dije hoy, pueden también la presencia de invertebrados y algunas especies que pueden llevar generalmente las esporas hacia el alimento. Micotoxinas, ¿sí? Las micotoxinas son excreciones digamos, de sustancias intracelulares que quedan en el alimento, ¿sí? Los principales formadores de micotoxinas son estos que están acá: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Clariceps y Alternaria, ¿sí? Igual hay muchas, no quiero que se las sepan de memoria, no tiene sentido, porque esto después lo van a leer. Y generalmente, dependiendo de los hongos, pueden ser u hongos de campo u hongos de almacenaje. Es decir, unos son los que pueden quedar en, digamos, lo que invaden el grano, ¿sí?, dentro de que sea antes de la cosecha o tras la siega, ¿sí?, y otro es cuando queda el alimento acopiado o almacenado en algún lugar.
Los que producen micotoxinas, generalmente el problema es que invaden el alimento, pero no se nota, o sea, no hay, a la vista generalmente no hay una alteración, ¿sí?, organoléptica del alimento, ¿sí? Por eso les digo, si uno ve la presencia de un alimento enmohecido, sin importar o no que uno pueda pensar que tiene o no micotoxinas, hay que descartarlo. ¿Está claro esto? Eso tiene que quedar claro. Cualquier alimento que está enmohecido, se tiene que descartar. No sé, porque puede ser, como hay tantos serotipos y tipos de especies de micotoxinas, uno no puede saber si ese hongo particularmente la secreta o no. Entonces, ante la duda, descartarlo. Esto quiero que vean. Toxicidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden traer? Esto sí es importante. Dependiendo del tipo de micotoxina, no solo es la cantidad ingerida, sino la frecuencia en el tiempo. Es decir, por ejemplo, ha pasado, y históricamente hay reviews de esto, de poblaciones que, por ejemplo, han consumido, ¿sí?, una micotoxina porque está en el cereal de almacenaje durante un tiempo prolongado en muy baja concentración, ¿sí? Y se han intoxicado igual que el que ha consumido en otro lugar una cantidad mucho mayor en una sola dosis. ¿Queda claro esto? Porque depende de muchos factores, de la biodisponibilidad, de la toxicidad, de justamente de la concentración que tiene el alimento, por si está, digamos, muy o poco concentrada. El Dicen sinergismo, que sí. en las nueces, ¿no?, que se desarrolla un hongo que En es en cancerígeno. cualquier alimento que sea seco, por eso digo en cereales, pensá en las nueces, la nuez es un fruto, ¿no? ¿Sí? Es decir, lo que vos tenés adentro es la semilla, ¿sí? Donde puede quedar puede. Es raro a veces que pueda entrar, porque la nuez tiene la particularidad de tener la semilla muy sellada, ¿sí? Pero en las almendras, por ejemplo, es más común que el borde de donde se tiene que abrir luego para, digamos, para abrirse y quedar la semilla, sí está mucho más abierto. Usted piensa que este tipo de, digamos, de estrategia, de, digamos, de diseminación, ¿sí?, es porque generalmente los animales las consumen y al defecarlas, ¿sí?, generalmente las llevan a otro lugar. De ahí el método evolutivo de tener justamente la semilla guardada dentro de lo que es la cáscara de la nuez, ¿sí? Pero sí pueden estar enmohecidas tranquilamente, ¿sí? Es más raro, es mucho más raro los cereales, más frecuente los cereales, ¿sí? Lo que dije hoy de sinergismo. ¿Se acuerdan que yo he hablado de sinergismo? Que puede haber una toxina de un moho que también se asocie con otra toxina de otro moho en un mismo alimento, ¿sí? Con lo cual se pueden potenciar, ¿está claro? También depende del peso del individuo, porque acá es como si fuera dosis-respuesta, cantidad ingerida dependiendo del peso, de la edad, del sistema inmune, etc. Como formas, digamos, clínicas, lo que tenemos es, primero, la inmunotoxicidad, ¿sí? Es decir, puede hacer que, como pasa en las micosis pulmonares, ¿sí?, se disminuyan las defensas del individuo y esto provoque, obviamente, ¿sí?, un cuadro de inmunotoxicidad, ¿sí?, por supresión de las defensas, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Que otras infecciones que a veces no se den, ¿sí?, pueden ahora ser recurrentes, que son microorganismos generalmente oportunistas, como por ejemplo Candida albicans, Listeria dysenteriae, Salmonella, Mycobacterium, etc. Entonces, generalmente puede traer, ¿sí?, una enfermedad secundaria a través de la inmunotoxicidad, ¿sí? También piensen que en los individuos que son inmunosuprimidos puede ser todavía más grave. Efectos sobre el metabolismo. Pueden actuar fundamentalmente sobre el metabolismo de los lípidos y también en algunos casos sobre el metabolismo de los glúcidos, ¿sí? También pueden alterar, ¿sí?, pueden ser alterantes de algunos órganos, como el sistema nervioso. Ya vimos recién, por ejemplo, el tema de alucinógenos, ¿sí?, o el sistema digestivo. Pueden traer síntomas gastrointestinales como una diarrea infrecuente, ¿sí? Pueden alterar también la función renal, pueden hacer una micosis cutánea, etc., ¿sí? Eso va a depender del tipo de toxina y también del individuo.
En algunos casos pueden traer riesgos cancerígenos, ¿sí? No hay muchos reportes, pero sí hay reportes de que algunas micotoxinas pueden ser, ¿sí? Cancerígenas, ¿m? Igual que habíamos visto con los virus, ¿sí? Que son oncogénitos. Y también en algunos casos pueden ser mortales, ¿sí? Como por ejemplo las aflatoxinas, que pueden ser letales. Y creo que mucho más no. Acá tienen después, bueno, una lista para mirarla, ¿no? Para que se la sepan de memoria, ¿eh? De los tipos de mohos y los tipos de toxinas que pueden generar. Fíjense que, por ejemplo, Aspergillus genera aflatoxinas, ¿sí? Que es uno de los principales, ¿sí? Pero también genera ocratoxina que la genera Penicillium. Esto es lo que les decía hoy, ¿sí? Que hay ciertos mohos que pueden generar más de una toxina que pueden actuar en forma sinérgica. Para detener generalmente un brote por intoxicación, generalmente lo que se tiene que cuidar muy bien es el medio ambiente, la recolección, la manipulación de los alimentos, la llevada al mercado, ¿sí? El acopio. Bueno, en estas épocas hay que tener mucho cuidado porque generalmente los productos llegan del mercado central y como, bueno, ahora tenemos un problema económico bastante grave y pasa que a veces el mismo revendedor o el mismo comerciante no quiere comprar por el alto costo, ¿y qué hace eso? Se guarda, no se va a tirar. Entonces acá tenemos el problema, que generalmente eso va a cámara, a veces en cámara después nos hace un buen proceso de descongelación, el alimento queda húmedo, se transporta húmedo, y acá tenemos el problema de que generalmente uno va, compra un morrón, al otro día lo ve en la heladera y se está enmohecido. ¿Está claro esto? Y no es porque se cosechó, sí, hace muchísimo tiempo. O sea, no es porque, es porque la cosecha se hizo hace mucho, hay un problema en el mercado por un tema económico, y bueno, eso ya lo sabe, es cotidiano hoy en día. Bien. De ahí, por ejemplo, lo que le dice acá, asegurar un buen almacenaje en el que se controle la humedad y la aireación adecuada. ¿Está? Acá tienen moho, por ejemplo, una naranja sin moho y una naranja enmohecida. Un pseudomicelio de levaduras, estas se fragmentan después si son individuales. Acá tienen, ¿ven? En la primera acá, tiene justamente un brote o mamelón, ¿sí? Que está saliendo de la célula. Y acá tienen algunas figuritas para después entretenerse. Bueno, listo. Por mí, algunas fotografías electrónicas, y que sepan esto de MOS, ya está. Bueno, Sofía, todo tuyo. Bien. A ver Para que si- dejo de compartir, ahí está todo tuyo. Sí, bien. Espera que... Tenés que ir abajo, compartir pantalla. Sí, 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 ahí está. Compartir. Ahí está, compartir, abrís el Power y listo. Bien. ¿Ahí lo ven bien? Ahí está, sí. Perfecto. Bueno, conmigo hoy van a ver dos temas, ¿sí? Vamos a ver primero el concepto y fenómeno de marea roja y después vamos a ver lo que son aminas biógenas, ¿sí? Bien, en cuanto a la marea roja, lo que tenemos que comprender es que es un fenómeno que se da principalmente por las concentraciones y las altas cantidades de microorganismos fitoplanctónicos que se van a ubicar en la superficie del mar y lo que van a dar básicamente es un cambio en la coloración, generando distintos matices como puede ser rojo, amarillo, ¿sí? Entre otros. ¿De qué va a depender básicamente el color que se dé? Principalmente de lo que es la naturaleza y del pigmento que estos microorganismos generen. ¿Bien? Bueno, para entender un poco de cómo funciona este fenómeno, lo que vamos a hacer es diferenciar lo que es el fitoplancton del zooplancton, ¿sí? En principio, el fitoplancton básicamente son microorganismos unicelulares, son las algas, ¿sí? Que se caracterizan por ser autótrofos, es decir, que generan su propio alimento, lo cual los va a ubicar principalmente en la base de la cadena alimentaria, ¿sí? Hay muchísimas especies fitoplanctónicas, pero básicamente nosotros tenemos que saber que solo algunas van a generar este tipo de intoxicación, ¿sí? ¿De qué se diferencia del zooplancton, que es también otra terminología que ustedes van a escuchar? Es que el zooplancton básicamente son organismos heterótrofos, es decir, que van a necesitar de materia orgánica para poder reproducirse, ¿sí? Bien.
El fitoplancton, volvemos entonces al primer término, que dijimos que eran las algas, básicamente, las vamos a diferenciar en tres grupos principales. Las diatomeas, los flagelados y los dinoflagelados. Yo acá ahora los vamos a diferenciar, pero les puse dos imágenes como para que ustedes visualmente puedan distinguirlas, ¿sí? Las diatomeas tienen más bien una forma céntrica, como pueden ver, y los dinoflagelados van a ver que tienen precisamente, ahora los vamos a diferenciar, flagelos, ¿sí? Que es lo que después vamos a ver que es lo que les da su condición de movilidad, ¿sí? A diferencia de las primeras. Pero bueno, para que visualmente ustedes puedan, digamos, si las tienen que diferenciar, que puedan identificar cuál es cuál. Ahora bien, la marea roja, sí, en cuanto a lo que es sus antecedentes, se dieron casos de intoxicación a lo largo de todo el mundo, pero en lo que respecta a nuestro continente, los primeros casos se dieron alrededor de 1970, principalmente en Chile, donde se identificaron casos de intoxicación a partir del consumo de cholgas, que son moluscos de la familia de los mejillones, que principalmente se pescan en las costas de Chile y de Perú también, ¿sí? 10 años más tarde vamos a encontrar los primeros casos de intoxicación en nuestro país, ¿sí? Se dio un caso bastante conocido, o sea, si ustedes lo googlean van a ver el caso del barco pesquero que se intoxicó en la península de Valdés, principalmente también por el consumo de moluscos contaminados, que generaron la muerte de dos pesqueros que estaban trabajando, ¿sí? También se identificaron casos en Uruguay, en la zona de Piriápolis y La Paloma, y bueno, y en otros países como Venezuela. ¿Bien? Ahora bien, nosotros, como dijimos recién, hay distintos tipos, ¿sí?, de microorganismos fitoplanctónicos, y en los que respecta a los dinoflagelados, que ahora los vamos a identificar, ¿sí?, les vamos a dar algunas características. El género más importante, que es aquel que causa la intoxicación paralítica, es el género Egonialaux, que lo ubicamos en las costas del Pacífico, sea principalmente la especie Cantenela, en las costas del Océano Atlántico, Tamarensis, y en lo que respecta a nuestro país y a Uruguay, la Excavata, ¿sí? Es importante que comprendan que la capacidad de este microorganismo de generar la toxina va a depender del género y especie. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber varias cepas de una misma especie que pueden generar la toxina o no, ¿sí? Bien, volviendo a la clasificación, los dinoflagelados básicamente, bueno, son organismos unicelulares que se caracterizan por una menor velocidad de división celular, o sea, se reproducen más lentamente que las diatomeas, ¿sí? Esta menor capacidad de reproducción a su vez se ve compensada porque ellos tienen mayor motilidad, la cual se está dada por los flagelos, que le van a dar mayor movimiento, y esta característica de fototrofismo positivo, que es básicamente que el dinoflagelado se pueda generar su alimento a partir de la exposición solar. Es por eso que los encontramos en hábitats pelágicos y bentónicos, es decir, se encuentran en la superficie del mar, ¿sí?, a diferencia de las diatomeas. Y a su vez otra característica importante es que pueden tener una parte inmóvil en forma de quiste, ¿sí? Bien. Esto es un poco lo que les mostraba hoy, que veníamos en la imagen anterior, que están formados por flagelos. Generalmente tienen un flagelo que lo que hace es estar es como la cintura, así como que lo rodea, y después tiene como las colas, que son los flagelos, digamos, longitudinales, ¿sí? Que es básicamente lo que le va a dar esta condición de tener mayor movimiento con respecto a las diatomeas. ¿Bien? Bueno. Desde el otro lado, ¿sí?, volviendo un poco a diferenciarlas, las diatomeas, a diferencia de los que acabamos de ver, están mayormente expuestas al hundimiento, ¿sí?, es decir, que necesitan menos luz, ¿sí? Al estar en la superficie no van a tener esa condición de, digamos, un fototrofismo positivo como tenían los dinoflagelados. ¿Bien? Y básicamente hay que comprender que afectan lo que sería el sistema nervioso, principalmente, ¿sí? Y las primeras intoxicaciones, a modo informativo, se generaron en Canadá alrededor del 1980 también. Ahora bien, ahí vemos lo que son los microorganismos fitoplanctónicos. ¿Cómo afectan a los moluscos?
Los moluscos se alimentan principalmente a través de un sistema de filtración. Este sistema de filtración, ¿cómo funciona? ¿Sí? Ellos filtran a través del agua y se alimentan a base de partículas que se encuentran en suspensión, básicamente, ¿sí? Van a incorporar la toxina y la van a almacenar principalmente en el sistema digestivo, ¿sí? En el hepatopáncreas, y en otras ocasiones también pueden almacenarlas en el músculo. ¿Bien? Bueno, dentro de lo que es dinoflagelados, sí, como dijimos anteriormente, hay un montón de especies y algunas de ellas solamente son capaces de generar la toxina. La más estudiada y la más frecuente es la taxitoxina, ¿sí? Que en lo que respecta a sus características bioquímicas podemos decir que es soluble en agua, es termostable, ¿sí? Y se desarrolla mejormente en condiciones alcalinas. ¿Bien? Bien. Bueno, esta toxina está determinado que aproximadamente como límite, ¿sí? O sea, valores menores a 400 unidades ratón, ¿sí? No generarían efectos nocivos en el ser humano, digamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando los consumimos y estos valores están por encima, ¿cómo es la fisiopatogenia? ¿Sí? La toxina lo que va a hacer es intervenir principalmente en los canales de sodio. Hoy habíamos dicho, ¿sí?, que es una toxina que afecta principalmente el sistema nervioso. Si nos acordamos un poco de los conceptos de anatomía, recordemos que en lo que respecta a las neuronas, el impulso nervioso se da porque en los cambios que hay en la polaridad de la membrana de la célula, ¿sí?, esto se ve favorecido, digamos, porque se abren los canales de sodio, ¿sí? Entonces entra el sodio, se elimina potasio y se genera el impulso nervioso. En este caso, ¿sí?, esta toxina lo que hace es intervenir generando la prohibición de este mecanismo, ¿sí? Y bueno, y actúa tanto a nivel central como periférico. ¿Bien? Bueno, una vez que se genera la intoxicación, podemos identificar 3 periodos de desarrollo, digamos. En principio tenemos un periodo de incubación que se da entre lo que es la primera hora y hasta las 12 horas, ¿sí?, de una vez ingerida la toxina, y después vamos a tener un periodo de comienzo donde comienzan la principal sintomatología, ¿sí? Hay parestesias, que es esa sensación de adormecimiento en la parte de los labios, ¿sí?, y en la cara, ¿bien? Y muchas veces se puede extender al cuello también, y menos frecuentemente podemos identificar síntomas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿sí? Posterior a esto vamos a tener un periodo de estado, el cual acá vamos a ver un poco lo que acabo de explicar, que es donde se da un cuadro más bien neurológico, ¿sí? Hay vértigo, hay ataxia, que es la falta de coordinación, hay disfonía, donde básicamente lo que se es la pérdida de la voz, hay ainamia, que es básicamente la ausencia de fuerza física, ¿sí? Astenia, cansancio, y puede haber alteración en la sensibilidad térmica, ¿sí?, de las extremidades, y omnivulación también. ¿Bien? Muchas veces puede generarse cuadros respiratorios graves, generando principalmente un paro respiratorio. ¿Bien? Bueno, en lo que respecta a las formas clínicas, ¿sí?, haciendo un poco hincapié a esto que mencionaba anteriormente, la forma clínica y la manera en la que se desarrolle esta intoxicación va a depender, ¿sí?, principalmente de la cantidad de toxina que ingiera la persona. ¿Bien? También va a depender de la edad, de la masa corporal, como dice ahí la filmina, pero bueno, básicamente hay que comprender que va a depender de las cantidades que se ingieran. En una forma clínica leve, como les decía anteriormente, vamos a identificar parestesias bucales, ¿sí?, adormecimiento, sensación de cosquilleo, puede haber cefaleas, ¿sí?, y como les decía, en menor medida puede haber algunos cuadros gastrointestinales, puede haber náuseas, dolor abdominal, ¿sí?, entre otros. ¿Bien? Disartrias, que es básicamente cuando hay problema en el alveolar, ¿sí? Fíjense que está bien intervenido el sistema nervioso, ¿sí? En una forma clínica más bien moderada, ¿sí?, va a haber incoordinación muscular también, sensación de ingravidez, que es cuando sentís que no podés estar parado, ¿sí?, como la pérdida de fuerza, de poder uno tener control de su cuerpo.
Bueno, puede haber anemia, como les decía anteriormente, que es la ausencia de fuerza física, ¿sí? Son bastante identificables la sintomatología. Y en una forma grave, sí, puede haber dificultad respiratoria y se genera la parálisis muscular generalizada. ¿Bien? Bueno, en lo que respecta al diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico básicamente está identificado y se va a dar a partir de poder evaluar la sintomatología que existe, ¿sí? Que es toda esta que yo acabo de mencionar anteriormente. Fíjense que es bien marcado, ¿sí? Y una cosa muy importante es poder evaluar el histórico alimentario, ¿sí? Hay que indagar y se tiene que poder identificar, ¿sí? Que la persona consumió este tipo de alimento tan característico que da esta intoxicación. En lo que respecta al tratamiento, no hay antídoto, ¿sí? Puede haber muchas veces lavado gástrico con bicarbonato, ¿sí? Esto se puede hacer a través de por una sonda nasogástrica o por boca, ¿sí? Puede haber edemas evacuantes, pero bueno, principalmente lo que hay que comprender que es un caso que se tiene que derivar, ¿bien? Generalmente la evolución es favorable, ¿sí? Dentro de las primeras horas y una menor cantidad de casos puede llegar a dar complicaciones, como por ejemplo la muerte, ¿sí? Bien, en lo que respecta a las medidas preventivas, básicamente se basan en lo que es vigilancia y monitoreo, ¿sí? Nosotros en nuestro país contamos con el SENASA, que es el organismo encargado de la sanidad al animal, ¿sí? Y básicamente una vez que se identifican casos y se da este tipo de fenómenos, como es la marea roja, se genera veda sanitaria, donde lo que se hace básicamente es suspender la pesca, porque lo que ustedes tienen que entender que si bien esto genera complicaciones a nivel de la persona humana, ¿sí? O sea, la intoxicación con su sintomatología y demás, también genera gran cantidad de pérdidas económicas a nivel de industria pesquera, ¿sí? Bien, y bueno, básicamente se recomienda la toma de muestras en lugares que son característicos de este tipo de fenómenos, ¿bien? Y es muy importante que entiendan que a veces la ingestión de un solo molusco puede ser letal y puede generar complicaciones graves, ¿bien? Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Esto después los PowerPoint se los vamos a subir, así los tienen para poder estudiar, ¿sí? Bien. Y otro tema importante que vamos a ver son las aminas biógenas, ¿sí? Que son cómo se generan, ¿sí? Y cómo afectan una vez que se genera la intoxicación con este tipo de... No se ve el power, si lo cambiaste no se ve. No se ve, No, a ver. tenés que ir a andar donde dice compartir Mira, pantalla y ahí ahí elegís el voy. otro. Ahí está, ahí lo ven. Ahí está, ahora sí. Bien. Ahora sí. ¿Qué había quedado el otro? Es un defecto que tiene Zoom. Meeting, Ah, por bien, ejemplo, el Meet no lo tiene. Vos no lo tiene. cambiás de pantalla y cambia. Acá vos tenés que ir eligiendo la Automático. pantalla. O sea, tenés que ir a compartir pantalla y ahí elegís la otra. Y listo. Bien, bueno, ahí lo ven bien igual. Bien. Bueno, las aminas biógenas básicamente son compuestos nitrogenados que van a generar una intoxicación en sentido estricto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente van a generar una intoxicación porque se ingiere la toxina. Ahora bien, esta toxina, ¿sí? No es que la generan las bacterias, no es que se genera, digamos, directamente por la bacteria en sí, sino que a través del metabolismo enzimático, determinados aminoácidos van a generar, ¿sí? La descarboxilación de otros aminoácidos generando compuestos tóxicos. ¿Bien? Principalmente se da por un fenómeno, se genera en realidad un fenómeno eritematoso, si bien a nivel dérmico, van a ver que hay urticaria, ¿sí? Principalmente lo que es la sintomatología va a generar como un cuadro de alergia, si bien no es una alergia, pero bueno, van a poder identificar que están bien dada sintomatología a nivel de la piel, ¿sí? En los casos más graves, igual puede haber dificultades respiratorias y puede haber paro respiratorio. ¿Bien? Si bien hay pocos datos en lo que respecta a su incidencia, se han identificado casos de intoxicación por aminas biógenas en todo el mundo.
Ahora bien, ¿cómo se genera la intoxicación? En el caso del pescado, que vamos a ver que es el alimento principalmente implicado, ¿sí? Lo que va a suceder es que va a haber determinados aminoácidos, ¿sí? En este caso va a ser la histidina, la tirosina y el triptófano, que a través de un sistema, ¿sí? A través de un proceso en realidad de descarboxilación, van a formar aminoácidos como la histamina, que es la más conocida y la más frecuente, y la tiramina y la triptamina, ¿sí? Ahora bien, estas aminas biógenas, ¿sí? Tenemos que tener en claro que son moléculas de bajo peso molecular que van a afectar también principalmente a lo que es el sistema nervioso central y al sistema vascular, ¿sí? Se determinó que niveles, concentraciones, ¿sí? Valores mayores a 500 partes por millón, que es una unidad de medida que se tiene en cuenta, va a generar efectos nocivos y va a ser un peligro para el consumidor, ¿sí? Bien. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que, básicamente, estas aminas biógenas se pueden formar a partir de un montón de bacterias, ¿sí? Estas bacterias pueden estar presentes en el agua, como por ejemplo la Escherichia coli, que la estudiamos para el parcial pasado, o bien en el pescado, que vamos a ver que es el principal alimento implicado, ¿sí? En el caso del pescado, estas bacterias se van a encontrar en el intestino, ¿sí? Van a pasar al músculo y en el músculo se van a generar procesos de descarboxilación, ¿sí? Que van a estar dados por la histidina, la lisina y otro tipo de aminoácidos. Ahora bien, esta formación de aminas biógenas va a estar potenciada de alguna manera por dos factores principales. Por un lado, la temperatura, ¿sí? Es muy importante conservar el pescado una vez que es capturado, ¿sí? Una vez que el pescado se pesca, valga la redundancia, es muy importante que se mantengan, ¿sí? Las temperaturas adecuadas, en lo posible temperaturas menores a los 10 grados, desde el barco, donde lo pescan, lo pasan al barco, y ahí hasta el puerto, ¿sí? Entonces, temperaturas que oscilen entre los 20 y 30 grados van a ser una condición favorable para la formación de este tipo de compuestos. Y otro factor importante es el pH, ¿sí? La disminución del pH también va a dar lugar a la formación de aminas biógenas. Recordemos que el pescado se captura, ¿sí? Obviamente muere, y cuando muere, que es producto a la falta de oxígeno, se va a generar el famoso rigor mortis, donde hay agotamiento del glucógeno y por ende la disminución del pH, ¿sí? Bien, si bien es una de las aminas biógenas más tóxicas, existen otras que pueden también potenciar su toxicidad, como son la putrescina o la cadaverina. ¿Bien? Bueno, como les mencioné anteriormente, hay un montón de especies que van a ser capaces de formar aminas biógenas. En el caso de las especies de las bacterias lácticas, acá básicamente esto es a modo informativo, acá para que ustedes puedan identificar que dentro de lo que son las bacterias lácticas, aquellas capaces de sintetizar aminas biógenas en el vino son principalmente la histamina, la tiramina, la fenilitamina y la putrescina, ¿sí? Bien. ¿Cómo se caracteriza el periodo de incubación? Básicamente lo que tienen que comprender es que el periodo de incubación es muy corto, ¿sí? Se da entre los primeros 5 minutos y la hora, luego de que se ingirió este tipo de histaminas y este tipo de aminoácidos, y desaparece a las pocas horas, ¿bien? En cuanto a la sintomatología, generalmente, como les dije al principio, cuando los introduje en el tema, básicamente hay sintomatología a nivel cutáneo, ¿sí? Hay enrojecimiento facial, edemas, urticarias, y puede haber palpitaciones cardíacas que están dadas básicamente por el aumento de la concentración de histamina en sangre, ¿sí? En el torrente sanguíneo. Ahora bien, también podemos identificar alguna sintomatología a nivel digestiva, ¿sí? Como puede ser náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Puede haber también sintomatología a nivel del sistema circulatorio, puede haber hipertensión, edema, palpitaciones, y a nivel neurológico podemos identificar dolor de cabeza, hormigueo, ¿sí? Calambres y quemazón en la boca. Como causa, digamos, más grave y como resultado
negativo podemos identificar la muerte, que generalmente está dada por el edema de glotis, ¿sí? Bien, como les dije anteriormente, si bien hay varios alimentos que están implicados en este tipo de intoxicación, nosotros vamos a identificar como el primer alimento, ¿sí?, productor de este tipo de compuestos, al pescado, ¿sí?, y a la carne de pescado. ¿Bien? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta, por eso hacemos hincapié en este tipo de animales, ¿sí? Otro tipo de alimentos que podemos identificar como alimentos que pueden generar este tipo de intoxicación, fíjense que principalmente son alimentos proteicos, ¿sí? Alimentos con alta cantidad de proteínas. Puede ser también las carnes fermentadas, ¿sí? Y las bebidas fermentadas, como por ejemplo lo es el vino o la cerveza, ¿sí? Recuerden que la toxina es termoresistente, ¿sí? Y bueno, esto un poco que les decía, que en los quesos maduros y en las bebidas fermentadas son aquellos que también pueden generar intoxicación, pero en menor medida, digamos. ¿Bien? Bueno, esto es un poco a modo informativo, como les comentaba anteriormente, que hay distintas bacterias que pueden generar este tipo de compuestos, ¿sí? En lo que respecta a las bacterias intestinales, aquellas que son más frecuentes, ¿sí?, que pueden formar histamina, que dijimos que era la aminobiosna más frecuente, ¿sí? Tenemos la Morganella morgali, Klebsiella, Proteus y Hafnia, ¿sí? Y en lo que respecta a las bacterias no intestinales, principalmente identificamos al Clostridium perfringens, que bueno, nosotros lo estudiamos para el parcial pasado. ¿Bien? Bien. Bueno, esto es un cuadro, no es necesario que se lo sepan de memoria, básicamente lo que tienen que tomar es que la histamina y la tiramina, ¿sí?, y la triptamina son las aminas más frecuentes, pero dentro de ellas la histamina es la principal, ¿sí? Fíjense que en lo que respecta a los alimentos implicados, el pescado aparece en todos los casos, ¿sí? Y en menor medida también lo que es quesos y bebidas fermentadas, que bueno, es un poco lo que les mencionaba anteriormente. Bien, esto seguimos haciendo un poco hincapié, ¿sí? Comparando las tres, recuerden de igual manera que las tres se pasan solo las diapositivas, no las pasé yo. Recuerden que la toxina es termoestable, ¿sí? Y que es muy importante que comprendan que es resistente a la cocción y a la esterilización, ¿bien? Fíjense que dentro de la sintomatología que mencionamos anteriormente, en el caso de la tiramina y la triptamina, también hay acción hipertensora, ¿sí? Hay aumento de la tensión arterial. Bien, como mencionamos anteriormente, el periodo de incubación es muy corto, ¿sí? Y en el caso de la histamina, fíjense que principalmente la sintomatología es bien a nivel cutánea, ¿sí? Puede haber algún tipo de sintomatología digestivo, como malestar, diarrea, dolor abdominal, y en el caso de la tiramina también podemos identificar cefaleas, migrañas y el aumento de la tensión arterial, como mencionábamos recién. Factores de prevención, principalmente, como les decía hoy, ¿sí?, cuando el pescado era capturado y ahí se llevaba a puerto, sí que era muy importante mantener la temperatura, ¿sí?, del animal. Por eso es muy importante mantener la cadena de frío, ¿sí?, y el correcto almacenamiento y conservación. ¿Bien? Lograr que el pescado mantenga una temperatura menor a 10 grados centígrados es crucial para evitar que se forme, ¿sí?, esta enzima descarboxilasa, que es la enzima que descarboxila básicamente la histidina, ¿sí? Bien, en lo que respecta a la carne, como vimos anteriormente y en otros temas, seguimos haciendo hincapié que es muy importante evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Como así también la manipulación, ¿bien? Pero es muy importante que se evite la contaminación cruzada, ¿bien? Y con respecto a lo que son las bebidas fermentadas o el vino, ¿sí?, es necesario garantizar que no se generen este tipo de compuestos, ¿sí? Bien, bueno, y esto fue todo por hoy, por los temas. No sé si tienen alguna pregunta.
Después los Power, como les decía, los vamos a subir en la plataforma para que los puedan ver. Y, No me quedó claro el tema del pH, que cuando se muere baja el pH, pero no me quedó claro ahí que... Sí, exactamente, o sea, la disminución del pH va a generar, sí, la formación de este tipo de compuestos. ¿Sí? Básicamente, yo les mencionaba el caso de cuando se capta el pescado, que el pescado muere, que el pescado entra en anoxia, o sea, por falta de oxígeno muere, y se genera el agotamiento del glucógeno. Ay. se está viendo el Sí, Power. está. Pensé que se me había cerrado. No. Les decía entonces, por anoxia se genera el agotamiento del glucógeno y por ende la disminución del pH. Entonces estos aminoácidos pueden generar la descarboxilación de otros aminoácidos y formarse las aminas biógenas. Ustedes recuerden que en el sistema circulatorio, cuando cesa el oxígeno en el animal, ¿sí? Fundamentalmente las células todavía siguen vivas. Es Claro. decir, el metabolismo celular todavía está presente, que eso justamente es la transformación de lo que uno denomina, ¿sí? El músculo en carne. La carne es lo que consumimos nosotros. El músculo del animal se tiene que transformar en carne. Para eso hay procesos que son físicos y químicos. Por ejemplo, un proceso físico es la pérdida de agua, ¿sí? Eso es físico, ¿sí? La evaporación del agua. Pero un proceso químico, por ejemplo, es la reducción del pH. Y además, ustedes recuerden que si se agota el glucógeno que produce, generalmente no se puede producir lo que se llama el ciclo de Krebs, cadena respiratoria. ¿Sí? El glucógeno, que se transforma en glucosa, ¿sí? Entra directamente en glucólisis. Y la glucólisis es anaerobia, o sea que se forma ácido láctico. Esto rebaja el pH. Pero como en el pez generalmente, las proteínas del pez, ¿sí? Son globulinas fundamentalmente, las globulinas están muy dispuestas al ataque de proteasas. A ver, piénsenlo lógicamente, si yo consumo un asado, ¿sí? O consumo carne de pescado, ¿con cuál tardo más en digerir, a hacer la digestión? ¿Con cuál de las dos? Me como un trozo de vacío, porque está imposible comprarlo, ¿no? Pero me como un hermoso vacío al asado y al asador, o me como un filé de merluza al horno, tranqui. ¿Cuál lo voy a digerir más rápido? El pescado. ¿Y por qué? Porque nosotros en el estómago tenemos el pepsinógeno que se transforma en pepsina, que es la principal proteasa que degrada las proteínas a nivel estomacal. O sea, la hidrólisis, ¿sí? Es decir, la destrucción y la utilización de las proteínas en nosotros comienza en el estómago. En el caso de los animales, generalmente cuando hay agotamiento de glucógeno que se rebaja el pH por el ácido láctico, lo próximo a metabolizar, ¿qué son? Los aminoácidos, que están en el pool citoplasmático, ¿sí? Entonces, en este caso, los aminoácidos, por una descarboxilación enzimática bacteriana, se transforman en otros. Entonces se transforman, por ejemplo, en histamina. Y la histamina es un vasodilatador potente. O sea, a ver, si alguno de ustedes tiene alergia, sabe lo que es la histamina. ¿Está? Por ejemplo, la histamina puede dar, en un alérgico, puede dar desde síndromes cutáneos como ronchas, etcétera, puede Claro, por darse eso enémeros yo les... sibilatorios, o sea, la Claro, vasoconstricción, o lo peor, que es el edema de glotis. ¿Está claro? ¿Se por eso entiende? yo les decía que la sintomatología era bien como un cuadro Claro, alérgeno, si claro. bien no es una alergia. No es una alergia. Exacto. O sea, hay que separarla de una cosa es una alergia alimentaria, eso es otra cosa. Claro, por Yo eso. tengo Pero alergia bueno, al chocolate, al huevo, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? exacto. A ver, yo se los comenté esto. ¿Por qué se produce esto generalmente? Porque los barcos que salen de puerto, ¿sí? Que a veces no tienen el hielo suficiente, ¿qué hace? Van poniendo un cajón de pescado arriba del otro. ¿Qué ocurre? Los que están abajo de todo, los peces, pues ya, o sea, el pescado que está abajo de todo, pues ya está muerto, ¿sí? ¿Qué pasa? Por una cuestión de compresión, todo el contenido intestinal va para el músculo. Entonces, todo lo que está en el intestino y encima con las aguas que tenemos nosotros, que están todas contaminadas generalmente por Escherichia coli, etcétera, y lo sabemos, ¿sí? En casi todos los puertos,
Entonces, ¿qué ocurre? El animal tiene en su intestino bacterias que son, y parásitos obviamente, ¿sí? Que son generados por las corrientes. Entonces, esto hace que de alguna manera ese contenido bacteriano vaya a parar a un lugar en donde no tiene que estar por una cuestión de compresión, falta de frío, porque generalmente no vienen con heladeras, ¿sí? No son buques de altura, son estos barquitos que salen a pescar por acá y que generalmente vienen en invierno no es tanto, pero en verano generalmente llega casi sin hielo el pescado acá. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué se produce esto? ¿Está? Que es algo que no se debería de producir. ¿Sí? Si se tuvieran condiciones normales de manipulación, de faena, etcétera, esto no debería de pasar, pero pasa. Y una pregunta, que una parte también ha dicho y que vos algo bastante dices ahora, que es de qué pasa, o sea, están en el intestino del pescado, pasan al músculo y ahí generan productos de qué que no llegue a tomar nota. Descarboxilación. ¿Qué es la Descarboxilación. descarboxilación? ¿Sí? O la desaminación. ¿Sí? Son descarboxilasas o desaminasas. Acordate que el aminoácido tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. En la Claro, se le saca el descarboxilación grupo lo que se carboxilo. retira es el grupo carboxilo. ¿Tá? Exacto. Entonces transformas un aminoácido en otro. En uno que no es tóxico, en uno que es tóxico. Exacto. A ver, nosotros, ¿por qué los que somos alérgicos? ¿Dónde tenemos? ¿Por qué liberamos histamina? Porque generalmente en los alérgicos, las células mastocíticas o las células de defensa, si cargan una hemoglobina que se llama E, que se produce generalmente por exacerbación del sistema inmune, en los que somos alérgicos. Entonces, ¿qué ocurre? Ante la exposición primera del alergeno no pasa nada. ¿Sí? Se genera la inmunoglobulina E, se fija el mastocito, pero en la segunda exposición, ¿sí? Cuando el alergeno se pega a la inmunoglobulina, descarga directamente histamina al torrente circulatorio. Y eso produce todo lo que te dije hoy. Sibilancia, erosión cutánea, edema de glotis. ¿Tá? ¿Queda claro? Sí. Pero recuerden que no son enzimas, ¿sí? Que produzcan toxinas, como las toxinas que vimos como endotoxinas o ectotoxinas. Por ejemplo, no es como la intoxicación por Staphylococcus aureus, que se produce por el crecimiento bacteriano. Acá se produce por enzimas bacterianas que justamente entre el metabolismo bacteriano descarboxilan aminoácidos que están en el medio. Y al descarboxilarlos, que se generan estos productos tóxicos. ¿Se entendió la Una diferencia? pregunta. Sí. La formación de estos productos, o sea, lo que comentaban de la parte del intestino en contaminación con el músculo, Sí. es uno de los factores. También en el cambio del pH también puede ser otro, o El siempre es cambio de por esa pH vía. es uno de los factores principales porque justamente Claro. vos tenés un pH de... ¿Por qué? Porque las enzimas, ¿sí? Solamente actúan en un determinado pH. Vos acordate que una enzima es una proteína que tiene actividad catalítica, ¿sí? Pero que tiene un rango de pH y de temperatura definido. Por ejemplo, una enzima en condiciones de refrigeración tiene una actividad cinética muy bajita. Ahora, vos le aumentaste la temperatura y le das la temperatura adecuada para que pueda hacer, ¿sí? La transformación del sustrato en producto. ¿Está? De ahí que Sí, la gracias. refrigeración es un punto de control. Porque estás inhibiendo fundamentalmente muchas de las proteínas intracelulares que actúan de alguna manera degradando los nutrientes, por ejemplo, en las bacterias y le permiten el crecimiento. De ahí la fase de latencia, que es la que uno tiene que cuidar justamente para no pasar a la fase exponencial. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Bueno, importante. Estas 2 semanas próximas no hay clases, ¿sí? No hay clases teóricas, no tienen nada, ¿sí? O sea, ocúpense de los parciales, lo que tengan que estudiar. Cuando volvemos de las vacaciones de invierno, o sea, post examen final, doy la parte de parasitología y después ya comienza con las prácticas. ¿Está claro? O sea, que después comienza con la presencialidad. Si ya les vamos a avisar qué día, fíjense en el cronograma que ya está dispuesto, ¿sí? Cuándo se empieza con las prácticas, que van a ser a las 6 de la tarde, no a esta hora, obviamente, pues a esta hora ya no hay nadie en la facultad, ¿sí? O sea que vuelven al ritmo habitual. ¿Está? Y yo descanso. Entre medio tenemos el parcial, ¿no? ¿El Claro, segundo? o sea, después de la parte de parasitología tienen el segundo parcial, que es todo teórico. ¿Sí? Fíjense las fechas en el cronograma, porque vamos a tratar de respetarlo por una cuestión de feriados que hay en el medio y todo. ¿Sí? ¿Estamos?
Pero yo después lo Sí. lo voy a poner en plataforma, que las 2 semanas que vienen no hay clases teóricas. ¿Sí? Déjenlo como tiempo de estudio, ¿sí? Para repasar todos estos temas. Desde lo que vimos en virus, esto en adelante, y si quieren empezar a leer, yo les voy a dejar habilitada ya la pestaña de parasitología para empezar a leer todos los papers que hay, mucho mejor. ¿Sí? Sí, mismo si tienen cualquier duda o consulta, que tienen habilitado el mail para que nos puedan escribir y ahí nosotros podemos responderles. ¿Está? ¿Sí? Bueno, después le dejamos la clase grabada Bien. y bueno, nos veremos después de las vacaciones de invierno, chicos. Bueno, Muchas gracias. gracias. De nada.